Hola, muy buenas tardes. A continuación, trataremos el tema de la escuela holográfica. En este sentido, eh, pondré una presentación donde expondré lo que a lo largo de más de 10 años he venido investigando sobre cómo mejorar la escuela desde un punto de vista holográfico. Yo le llamo a este proceso delineando la escuela nueva holográfica. Muchos pueden preguntarse qué significa este concepto de holográfico. Y yo lo que puedo decirles es que es un cambio totalmente radical a lo que nosotros conocemos como holograma. El concepto holográfico tiene varias acepciones. La primera es la que le dio su creador, el padre del holograma, Dennis Gabor, en 1947. Con esto se hizo merecedor al Premio Nobel de Física en 1971. En este sentido estamos hablando de lo que hoy conocemos como hologramas. Sin embargo, al pasar el tiempo, físicos cuánticos y neurofisiólogos han ido aplicando el mismo término por los siguientes argumentos que voy a dar. Paul MacLean fue uno de los pioneros en decirnos que el cerebro se dividía en tres grandes partes: el neocórtex, el sistema límbico y el cerebro reptiliano. Posteriormente llega Roger Sperry y él abunda con un cambio de ideas y dice que el cerebro tiene dos grandes hemisferios. Uno es el analítico racional y el otro es el imaginativo, donde los artistas trabajan mucho. No obstante, Hermann viene a darle todavía una división más y se habla entonces de cuatro grandes partes en el cerebro. Incluso Hermann se hace famoso porque crea currículums vitae con la predominancia que los sujetos pueden tener como personas. No obstante, el que viene a darle el toque holográfico es Karl Pribram, quien, con base en estudios que en su tiempo se hacían a ratoncitos, se les quitaba una parte de donde se creía que estaba alojada la memoria, y lo que descubría es que los ratoncitos siempre regresaban a casa, lo cual sorprendía a muchos de los investigadores de su tiempo, y por lo mismo Karl Pribram vino a darle un nuevo giro a este asunto, diciendo que la memoria estaba alojada en todo el cerebro de manera holográfica. Estos estudios los compartió con David Bohm, que era discípulo de Einstein, y juntos reflexionaron tanto que después Bohm vino a crear la teoría del orden implicado en el universo,
señalando que todo está entramado, que todo está integrado y que el universo en sí no puede ser analizado de manera fractal. Y su tema fue muy importante, a pesar de que el propio Einstein de repente lo debatía. Sin embargo, en muchas ocasiones llegó a decir: David Bohm es el único que sabe sobre física cuántica, que no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad. Luego entonces, Pribram y Bohm tienen un trabajo muy especial, señalando que en la parte holográfico la acepción tiene que ver con ver las cosas sobre su totalidad. Y en este sentido, podríamos decir que la escuela no puede ser analizada por sus partes cuando se requiere atender problemas que le aquejan. Tiene que ser vista desde un punto de vista del todo. Michael Talbot creó un libro que se llama El universo holográfico, y él también narra con argumentos científicos que el universo es así, tal y como lo decía Bohm, y este libro se vuelve un bestseller, pero viene a continuar, y después de estos más de 200 investigadores de la física cuántica confirman que todo en el universo no puede ser fractalizado. El ver los problemas o la realidad fragmentadamente tiene que ver mucho con el paradigma positivista, donde todo se separa desde el punto de vista de René Descartes y después se les reorganiza acorde a una lógica reduccionista. No obstante, el paradigma holográfico analiza la realidad compleja desde una perspectiva totalizadora y sistémica, es decir, analiza los factores o componentes que no pueden ser explicados solamente a partir de las interacciones que tienen ellos, y de otra manera a veces no pueden ser explicados porque las interacciones tienen mayor relevancia que los mismos componentes. La propuesta que yo hago hacia la escuela es, primeramente, establecer consejos técnicos escalonados. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros conocemos que hay un consejo técnico escolar generalmente en toda escuela. Voy a referirme a la educación básica y principalmente la educación primaria para que se pueda entender y después se pueda polarizar a otros niveles. Luego entonces, lo que propongo en la parte de la microestructura, abajo del consejo técnico escolar, crear 12 consejos acorde a 12 componentes que en los hallazgos del movimiento de las escuelas eficaces que surgió con James Coleman en 1966, la ciencia ha comprobado que hay componentes que son los que le dan la eficacia a la escuela. Por lo mismo,
estos 12 componentes son los que le darán base a 12 consejos que dependerán del Consejo Técnico Escolar. Hacia arriba del Consejo Técnico Escolar vendría un Consejo Técnico de Directores de Zona, y más arriba un Consejo Técnico de Supervisores de Zona, y más arriba todavía otro consejo en la parte que yo llamo mesoestructura de jefaturas de sector, porque lo que se trata es de que la toma de decisiones sea colegiada y colectiva o en trabajo en equipo. Posteriormente tendríamos un consejo más que es por tipo educativo o por nivel educativo. Sabemos, por ejemplo, que en secundarias tenemos varios tipos, como son las secundarias técnicas, las generales, etc. Entonces, se puede crear un consejo también en ese nivel. Más arriba tendríamos un consejo técnico estatal, el cual tendría un enlace con la actual Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, esto es, con su junta directiva. En este sentido voy a marcar algunas diferencias que tendrían con todo lo que se ha hecho en el pasado y que en realidad es lo que no permite que las cosas cambien en la escuela. Hasta la fecha se ha utilizado un enfoque racional normativo. Este se caracteriza porque la toma de decisiones viene de arriba abajo. En cambio, en el enfoque holográfico, las cosas, las ideas, los cambios surgen de abajo hacia arriba, por el consenso de todos. En el enfoque racional normativo, las directrices y recomendaciones vienen de afuera hacia adentro. En el enfoque holográfico surgen de adentro hacia afuera. En el enfoque racional normativo, todo viene de quien sabe al que no sabe. En el holográfico parten de quien vive la experiencia educativa o el acto educativo. En el enfoque racional normativo, las cosas se fractalizan y se da la solución de una manera unicausal o unidireccional. Y en el enfoque holográfico se hace un análisis desde la totalidad. En el enfoque racional normativo se detectan las causas raíz, a veces, no siempre, y siempre va a surgir solamente una raíz única. En el enfoque holográfico se hace un análisis de las causas raíz por componentes. En este caso, yo estoy señalando mínimamente 12, aunque hay más. En el enfoque racional normativo, las tomas de decisiones se dan de manera incremental disjunta conforme se va quitando la neblina. En el enfoque holográfico se hace toma de decisiones estratégicas coyunturales con alternativas A, B o C en dado caso de que surja alguna problemática, toda vez que los diagnósticos generalmente se tornan como unas fotografías cuando la realidad es como una película que siempre está en continuo avance y cambio, dinamismo. En el enfoque racional normativo se ha perdido el sentido de lo público, entró mucho el esquema neoliberal y lo que se trata en el enfoque holográfico es rescatar el sentido de lo público. Y por último, generalmente el enfoque racional normativo es totalmente vinculante, es como la palabra de Dios, y el enfoque holográfico lo que hace es que las cosas surjan de manera consensuada para ser
operativizadas. En este sentido, quisiera yo hablar un poquito de cada uno de esos 12 componentes que en esta diapositiva describo como el liderazgo divergente, la visión, la misión, el plan y el modelo académico, que no es lo mismo, el clima para el aprendizaje, el trabajo en equipo y colegiado, la planificación didáctica, la participación social, la formación continua, la evaluación educativa, el control y monitoreo de la calidad y de la excelencia, y el reconocimiento y estímulos tanto individuales como colectivos. Vamos a verlo. El liderazgo sabemos que es influencia, y muchos han hablado del liderazgo emocional. Sin embargo, yo creo que las características que debe tener el liderazgo es, primeramente, la divergencia, el no estar acorde al status quo que impera en las instituciones. Segundo, debe tener un deseo, basado en un deseo de cambio. Debe estar caracterizado por una disciplina que es abandonar las zonas de confort y dedicarse un día sí y el otro también a lo que es el cambio al que todos deseamos. Y finalmente ese liderazgo debe de tener una determinación para que aunque se caiga o se tropiece, uno se levante y continúe hacia el rumbo que se ha fijado. En este caso, el segundo componente es checar y revisar. Hay maneras de cómo redactar la misión acorde a lo que debe ser la escuela, esto es, la unidad de comunicación e interacción donde se profundice y potencie el concepto profundo de persona. Luego entonces, esto implica retomar la razón de ser del docente y además rescatar el sentido público de la escuela. Una vez hecho esto, podremos también pasar a revisar lo que es la visión, que en este caso no es más que el imaginar la escuela que todos deseamos y apuntalarla como nuestra gran visión. El futuro, decía Peter Drucker, la mejor manera de lograrlo es crearlo en el presente, en el aquí y en el ahora. El otro componente es el proyecto de transformación escolar y los modelos académicos. Estos deben ir totalmente de la mano. Hoy en día se ha tratado mucho de los modelos académicos humanistas, pero es importante articular el plan con el modelo académico y además, si hay un modelo humanista, articularlo también con las áreas administrativas, porque generalmente se olvidan de cuáles son esas características que debe tener un modelo humanista. Otro componente más es el clima y es uno de los más importantes. Aquí hay varias vertientes de acción. Lo primero es que debe existir una educación de paz, no para la paz. Hay que ver a la paz como arranque y no como llegada. Y esta es la que tiene que ver con las interrelaciones humanas entre alumnos y maestros, entre maestros y padres de familia. También hay que ir introduciendo el mindfulness a fin de que el estudiante pueda tener una concentración plena durante cada una de sus sesiones. Hay que mirar la salud en todo momento. Hoy atravesamos por una etapa en la que la salud se ha vuelto una política importante dentro de la escuela. El material didáctico que en los niveles de preescolar siempre existe y conforme avanzamos de nivel, el material didáctico se pierde y esto también no estimula el aprendizaje. Tenemos también la infraestructura digna
cuando vemos una escuela que está llena de grafitis, con el pasto muy crecido y seco, tampoco motiva a los alumnos a estar llegando a esa escuela, y también refleja el tipo de liderazgo tanto de los docentes como del cuerpo directivo. Hoy en día también hemos de contar en las escuelas con las herramientas virtuales necesarias y con una normatividad con sentido humano que permita siempre a todos los protagonistas querer estar en esa escuela y no pensar, pues voy a tener que trabajar. Un componente más y también importante es el trabajo en equipo, que lo que estamos proponiendo aquí son los consejos escalonados, porque esto es lo que crea redes para la gobernanza y además articula los islotes dentro de la organización para dar mayor eficacia y eficiencia y por lo mismo mayor impacto en la calidad y en la excelencia. Tenemos algo que se ha olvidado en todos lados, quizás por obvio, y es el acto didáctico, la planificación didáctica. En este sentido, qué importante es que los docentes siempre tengan en su mente que el estudiante requiere herramientas para el aprender a aprender. Y esto se logra con una didáctica autodesarrolladora que hoy está muy en boga, con una mnemotecnia aplicada al aprendizaje. Antiguamente Confucio decía que más valía una pálida tinta a una brillante memoria. Y yo digo que eso ha cambiado. Con todas las fuentes de información que tenemos, es importante que el estudiante tenga una estrategia y herramientas mnemotécnicas importantes que le permitan tener en su mente en menos de 2 minutos tablas, datos, que si las vuelve a repetir constantemente las va a tener consigo mismo. La oratoria, los mapas mentales, cuando aplicamos esto a la mnemotecnia, hacemos que nuestros estudiantes vayan teniendo una potencialidad que no imaginamos en este momento. La lectura dinámica, de poder leer 1200 palabras por minuto, esto no va en contra de poder leer con cierta mayor lentitud una poesía, pero sí requieren los estudiantes leer más libros en menos tiempo y comprenderlos al 100%. Todo esto aplicado en cada una de las fases de apertura, desarrollo y cierre en los procesos de logro de competencias, se ha olvidado. No hay quien revise los planes didácticos después de que se entregan al director o al supervisor. No hay un retorno o no hay una realimentación de si estuvo bien o estuvo mal. Por lo mismo, es importantísimo el poder tocar este rubro, pero con un consejo exclusivo para este componente. Tenemos también la participación social, que incrementa también la gobernabilidad como la gobernanza en la escuela, porque sabemos bien que la gobernanza es el arte de dirigir vía las redes y las alianzas. La participación social es fundamental, que la escuela tenga un nexo con los padres, no solamente para colegiaturas, sino hasta con los empresarios y todo tipo de personas que pudieran ayudar a cristalizar el gran proyecto de escuela que todos deseamos. También tenemos algo muy importante que es uno de los componentes más rentables hacia la calidad y la excelencia, y esto es la formación continua, que da gobernabilidad o la capacidad intelectual de cada uno de los miembros para la toma de decisiones. Y para eso habría que fomentar las becas de posgrado,
las tertulias internas, porque todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, cursos acorde a áreas de oportunidad, y esto llevará a la escuela a estar siempre más fuerte en términos académicos. La evaluación también es importantísimo trabajarla, siempre con un espíritu de la mejora continua. Sabemos que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Es como hacer las cosas de una manera como, pues a ver cómo sale. En este caso, debe existir un componente, un consejo que pueda evaluar, que pueda fomentar el espíritu de la evaluación para poder evaluar las habilidades actitudinales, las procedimentales y las factuales. Hay otro componente que yo llamo el control y monitoreo de la calidad de la excelencia. Hoy en día nadie compra un automóvil sin un tablero de control. Nadie lo compra. Luego entonces una escuela debe tener banco de indicadores que permitan tomar decisiones, indicadores que permitan cuidar las interacciones entre componentes de manera periódica. Y esto lo hace un consejo que solamente se dedica con eso y que nutre a los demás consejos e incluso al consejo técnico más arriba para la toma de decisiones más adecuada y más colectiva. Finalmente, tenemos el componente de los estímulos y los reconocimientos. Antiguamente se daban reconocimientos, más bien todavía existen a los maestros que cumplen años de servicio, porque lo que se buscaba es que los maestros permanecieran dentro de las escuelas. No obstante, hoy se requiere tener estímulos individuales también y colectivos, pero de otra forma. Voy a explicarme mejor. A los maestros que pudieran proponer dentro de los consejos técnicos mejoras rápidas deberían ser estimulados con algún reconocimiento por escrito, no solamente a veces palmadas. A las escuelas, cuando han hecho mejoras estratégicas, se les podría poner una placa de que esa escuela está dentro de los primeros lugares en términos de lo que es calidad y lo que puede ser también ahora el concepto de la excelencia. Es decir, necesitamos tener estímulos totalmente diferentes a los del pasado, pero que juntos puedan potencializar. Y hay un punto más. Se pueden hacer hasta ferias, congresos, foros, donde las escuelas que mejor estén teniendo estas mejoras, tanto rápidas como estratégicas, sesiones de socialización para que otras escuelas que quieren llegar a los mismos estadios puedan escuchar, puedan razonar y puedan en sus consejos tomar nuevas tomas de decisiones para poder llegar a nuevos estadios. Hay también algunas escuelas que premian con viajes al extranjero a visitar escuelas eficaces. Esto también podría ser un gran estímulo porque cuando regresan los docentes ya no son los mismos. Estos 12 componentes, yo sé que pueden pensarse que es una cosa sencilla, pero no es tan sencillo. Hay que darles herramientas para que cada uno de los problemas que surjan puedan ser analizados en cada uno de los espinazos que tiene aquí este diagrama de Ishikawa, donde están señalados los 12 componentes, pero el problema X, Y o Z puede ser analizado
con el procedimiento de los 5 porqués para detectar su causa raíz. Yo estoy seguro que en cada uno de los espinazos se va a detectar una causa raíz distinta que, al ser manejada de forma holográfica, va a terminar con los problemas, yo aseguro, más rápido que antes, y con mayor efectividad va a acabar con los problemas de tal forma que no regresen. Estamos a punto de cumplir 100 años de la escuela pública en nuestro país. Ya en el mes de septiembre los cumpliremos, pero estoy seguro que si aplicamos este tipo de propuesta, las cosas comenzarán a ser diferentes en términos de gobernabilidad y de gobernanza, en términos de lo que es la calidad y lo que es la excelencia. La calidad no es más que la satisfacción plena de las perspectivas, de los términos de referencia, de las necesidades de los usuarios. Y la excelencia, decía Aristóteles, no es un acto, es un hábito basado en la razón. Es aquello que hacemos un día sí y el otro también, en beneficio de lo que es nuestro pueblo, de lo que son nuestros estudiantes. Y con esto, pues no me queda más que agradecer su atención. Muchísimas gracias.